cuando le preguntan qué sucede, mira fijamente y bota una lágrima. Tenemos la víctima provocadora, aquella que va a incentivar a que lo molesten. Por ejemplo, los ríen como un loquito, vienen los demás y todo lo apagan, guiados comúnmente por un líder. Los espectadores, para que vea bullying, tiene que ver un agresor, una víctima y unos espectadores. Estos espectadores en el hueso del salón, que se mantienen algunos como cómplices, son los amigos del agresor. Los reportadores son aquellos amigos que se ríen, se burlan del daño que le están haciendo. Los ajenos son aquellos que se muestran indiferentes, aquellos que saben que hay violencia en el salón, pero sin embargo no hacen nada. Y no hacen nada, ¿por qué? Porque simplemente son indiferentes, como fuimos indiferentes los limeños cuando hubo la guerra sucia en el Perú. No nos interesaba nada, porque los que morían eran los quechuabranos, no eran los limeños. Ciertamente algo parecido parecen los niños. Tenemos los defensores, aquellos que sí defienden al agredido, pero que son muy pocos. En un libro una vez escuché lo siguiente, en una película de Adolfo Hitler: la maldad existe porque hombres buenos lo permiten. Ciertamente el bullying existe porque existen los observadores, aquellos que permiten que se esté dando la violencia en el salón. Los espectadores resultan muy eficaces en la solución del problema. Viendo pues el resumen, todo problema de acoso escolar, en la intimidación, el maltrato físico, psicológico, emocional, homofóbico, el problema del ciberbullying, resumiendo diciendo que existe un agresor, una víctima y existe un observador. ¿Qué podemos hacer pues para disminuir esta problemática? Como padres tenemos que cultivar un hogar democrático donde se instaure el diálogo horizontal, la afectividad, la confianza, la tolerancia, la responsabilidad. Ya tenemos que olvidarnos por completo de este machismo destructor que solamente ha hecho destruir a generaciones de hombres. Si alguna vez usted me dice, las mujeres, ¿por qué el hombre es tan infiel? Y yo simplemente le diría, el hombre es infiel y engaña fácilmente a la mujer, no por sus hormonas, no por su naturaleza de hombre, porque simplemente los machistas nunca le dieron el abrazo, nunca le dieron el beso, nunca le dieron el cariño, y ahora como hombres adultos están necesitados de este afecto y lógicamente engañan a sus esposas por una herida llevada de la infancia. Y este mismo machismo es el responsable directo del fenómeno bullying en el Perú y en el mundo. Ciertamente, una familia es lo más hermoso que tenemos. Necesitamos una madre a quien venerar, a quien adorar. Necesitamos un padre a quien imitar, un hijo a quien formar y una pareja a quien amar. Si hubiera docentes, o por lo menos usted tiene que dialogar con su docente, con sus profesores, además del dictado de clases, un profesor tiene que escuchar, tiene que entender, tiene que comprometerse con la formación integral de los y las estudiantes. La lucha contra el bullying, contra el acoso escolar, garantiza un clima adecuado de desarrollo y de afecto. Los psicólogos tenemos que identificarnos a nuestra digna profesión. Ya no tenemos que permitir que la psicología esté al servicio de una élite gobernante y no al servicio de la gran mayoría. Yo les confieso, estimados amigos, yo me animé a ser psicólogo a los 12 años, porque yo estudiaba en una barriada y tenía una tía que era liberal. Y cuando hablaba de psicólogo en mi colegio pobre, decía psicólogo para los locos.
Y cuando yo iba y emitía la pituca, hablaban de yo me voy a mi psicoterapeuta con un sello de clase social. Y entonces yo me preguntaba en aquellos días, ¿por qué los niños, los hijos del pueblo, tienen que llevar instructores militares? ¿Por qué los tienen que meter a los conventos? ¿Por qué los tienen que castigar por el simple hecho de por provenir de colegios nacionales? ¿Y por qué motivo? Yo me preguntaba, los colegios tienen psicólogos. Y lógicamente era horrible, tan horrible que hoy las autoridades no comprenden que un gobierno de inclusión social tiene que incluir profesionales debidamente capacitados para ver a los niños y a las niñas, y no solamente por el problema bullying, sino por el problema de la bulimia anorexia, por el problema de la ludopatía, por el problema del pandiaje, por el problema de agresividad, de promiscuidad y de sexualidad que se presenta en los colegios. Pero sin embargo, estos miserables autoridades discapacitadas dicen, no, los profesores tienen que encargarse de esto, no es cuestión de psicólogos. Y ciertamente, hoy existe una ley, la ley 719, que el quinto sello que esta restricciones de las autoridades de nosotros, de exigir, porque la ley está para que se cumpla y no para que la pisoteen. Y si una ley no la cumple, es porque el pueblo soberano permitió que la ley no se cumpla. Así de simple. Hecha la ley, simplemente se tiene que cumplir. John Amarra, subdirector de Defensoría del Ministerio de la Mujer y Desarrollo MINDES, dijo en el diario Comercio el 3 de septiembre de 2011, el bullying no es un tema de psicólogos, es el buscar otro parche. Esta norma no fue consultada a Miguel ni a Miguel. El bullying se debe trabajar por padre y profesor. Pero este hombre miserable, ¿cómo piensa que se va a consultar a Miguel? ¿Cómo piensa que se va a consultar a Miguel? Si yo nunca he sido psicólogo. De hace 20 años, 30 años atrás, hemos obstaculizado la presencia de los psicólogos para que sirvan en una clase social gobernante y no estén al servicio del pueblo. ¿Qué debemos hacer pues con la víctima? Debemos brindarle la confianza, debemos escucharlo con respeto para que exprese lo que ha ocurrido. Una víctima necesita calidez, empatía. La víctima se debe dar cuenta de nuestro apoyo. El padre, la madre no debe gritarle, hijo, hijita, ven, salgamos. ¿Por qué estás así, mamá? Se queda callado. Respetemos el silencio del niño. Y después de estar callado, hay que abrazarlo. Y cuéntame lo que ha sucedido. Lo fundamental es transmitir mensajes de valoración personal. Tú sí puedes grande, tú sí vas a poder. El tutor debe formar la valoración de su imagen pública, dándole responsabilidades. El psicólogo debe ser el ente principal en una escuela, debe insertarse en el proyecto educativo institucional, en el programa anual de trabajo, en el programa curricular del centro, debe formar el comité de tutoría, debe forjar todos los comités de convivencia escolar. ¿Qué se debe hacer con el agresor? Es necesario llamarlo, que el correctivo se aplique en forma inmediata, no con gritos, no con amenazas, sino darle unas reglas concretas con que el agresor tenga que cumplir. Se debe potenciar la responsabilidad de sus acciones. El agresor tiene que aprender a pedir perdón, pero ese perdón debe ser supervisado por el psicólogo o el profesor tutor. Debe haber una intervención psicológica para conocer cuáles son las causales del agresor y responder con las medidas pertinentes y necesarias. En caso de reincidencia que el agresor siga golpeando, siga maltratando, se le debe llamar a un padre y decirle las reglas claras, cuáles son las normas para estos casos.